Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una... Hola, ¿qué tal mis amados? Un gusto poder compartirle una vez más la palabra de nuestro Dios. En esta tarde quiero hablarles sobre el texto de Isaías 6, donde encontramos acá la muerte del rey Uzías. Mis amados, los seres humanos tendemos siempre a acostumbrarnos a algo o a alguien con mucha facilidad. Y la costumbre quizás nos hace divagar en ciertos momentos. Este rey Uzías fue un buen rey. Reinó por 52 años, mucho tiempo, bastante tiempo. Entonces vemos que Isaías estaba muy acostumbrado a este rey, porque era un rey que había provisto para las necesidades del pueblo, un buen rey. Pero este rey comete un error en sus últimos años de vida, que quiso presentar una ofrenda al Señor, y quiso hacerlo él personalmente, encender incienso, cuando esto no era permitido. Y por esta razón el rey enfermó. Dice que Dios envió una lepra sobre él y de esto murió. Entonces en este tiempo Isaías se encuentra frustrado, temblando, asustado por qué sería el resto de su vida, porque no tendrían un rey como este, un rey que era muy bueno. Pero podemos ver que Isaías quiso hacer algo. Cuando se enteró de esta mala noticia, él fue en busca de ayuda y fue guiado hacia el templo. Dice que él fue a buscar de Dios, porque sin duda estaba temeroso de lo que estaba ocurriendo. Y él fue y se presentó ante Dios. Mis amados, todas las malas noticias no son tan malas, ¿sabes? Porque vemos que en este momento Isaías recibió malas noticias. Estaba pasando por un mal momento. Pero esto le llevó a un encuentro con Dios. Y esto es lo maravilloso. Que cuando nos sentimos quizás frágiles, nos sentimos vulnerables, es un tiempo especial donde podemos buscar de Dios. Porque Él nos da la fuerza, nos da la salida. Isaías fue un hombre el cual dice que en este momento, en la muerte de este rey, quiero leer este pasaje donde dice el 6:1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces vemos lo que él está diciendo, que en ese año que él estaba desconcentrado por la muerte de su rey, él se encontró con el Señor. ¡Qué maravilloso! Aún con el dolor y todo, pero el Señor transformó ese dolor en una oportunidad, en una salida a su problema. Entonces, él va y busca de Dios. Su pecado es borrado. Podemos ver lo que dice en el versículo 5, 6 y 7. Y dice él que cuando él estaba ahí, vio esto. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Vemos lo que Dios estaba diciendo. Lo que ocurrió en Isaías. En esta mala racha, él pudo ser liberado del pecado. Pudo tener un encuentro con Dios. Pudo tener la oportunidad de conocer a Dios, de escuchar a Dios y de poder servirle a Dios. Isaías es llamado a la santidad. Es algo de lo que Dios espera de nosotros. Isaías es convertido en un embajador. Un embajador es alguien que lleva un mensaje que no es de él. Muchas veces pensamos que el mensaje es nuestro. No, el mensaje es del Señor. Él nos ha llamado para transmitir lo que Él quiere que transmitamos.
y tenemos las Sagradas Escrituras, que es la base, que es lo que tenemos, lo tangible para poder compartir lo que el Señor ya tiene escrito. Así que, iglesia, igual nosotros tenemos un mensaje que entregarles. Es que nos volvamos a Dios. Las Escrituras están llenas del llamado de Dios a la humanidad. Que nos arrepintamos, que cambiemos nuestro caminar, como dice en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humillare, cambiare su camino, entonces yo les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces es necesario buscar de nuestro Dios. Así que creo que, y estoy seguro, de lo que dice el Señor. Como dice en Zacarías también, que nos volvamos a Él, que nos volvamos, porque Él nos espera. Pongamos nuestra esperanza, mis amados, en el Señor. Pongamos nuestra confianza en Él, porque Él es nuestro socorro, es nuestro pronto auxilio. Así que creo que tenemos que reconocer quién somos y quién es Dios. Lo que Isaías hace, dice en las Escrituras, dice él en el versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Entonces vemos lo que él dice, que aún estando en esa condición, él pudo mirar a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto a escuchar a Dios y a entregarle a Dios nuestros pecados, nuestras culpas, Dios nos va a limpiar. Como lo hizo con Isaías, el Señor dijo que el que se acerca a Él confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos que reconocer que Dios es quien puede hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros? Isaías quizás por primera vez se conoce a sí mismo. Quizás él tenía una mala imagen de él. Pensaba que era perfecto, que era justo, que era bueno. Pero vemos que cuando se acerca a Dios, él reconoce que él no era lo que pensaba. Quizás él estaba pensando que él era justo. Pero le dice aquí, él reconoce que él era un hombre de labios inmundos y que vivía sumergido en un pueblo de la misma condición. Entonces, esta era la condición de él. Pero Dios dice que llama de lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Así que, mis amados, usted y yo también somos llamados. Somos llamados por el Señor. Cuando Isaías se acerca a Dios, él reconoce su condición. Creo que, como dice la Biblia, el espejo que tenemos es la Biblia. Entonces, cuando nos acercamos a ella, vemos, meditamos y nos acercamos a Dios y le pedimos dirección a Dios, Dios nos va a revelar, nos va a mostrar cuál es nuestra condición, cómo estamos. Y Isaías, en este caso, él vemos que él pudo entender y pudo verse que él estaba con pecado, que tenía pecado en sí y que vivía en medio de mucha gente que tenía pecado. Entonces, la abundancia del corazón, mis amados, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Así que, mis amados, creo que debemos reconocer que Dios es santo y yo pecador. Segunda cosa, reconocer que Él puede quitar el pecado. Tercera cosa, Él nos perdona para que podamos escuchar su voz. Vemos que cuando Isaías es quitado el pecado, dice que él escuchó la voz de Dios. El versículo 6 nos dice aquello, pero vemos que él dice, el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces vemos que Isaías había sido perdonado, había sido limpiado. Era un hombre que estaba en santidad y por lo tanto pudo escuchar la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y él dijo, yo iré, yo llevaré el mensaje. Isaías se convierte en ese embajador
en ese representante de Dios, el cual usted y yo lo somos. Mis queridos hermanos, no desapoque este llamado de Dios. Sumérjase en el río de Dios y comencemos a navegar en Él, en su bendita palabra, para llevarle a aquellos que necesitan, mis hermanos, una esperanza, una confianza, una fe. Necesitamos hoy divulgar lo que Dios nos manda a llevar. Mis amados, les animo a que no tenga miedo, que usted crea al Señor. Quizás se sienta un poco temeroso, pero es normal. Pero usted créale al Señor, que el Señor le va a llevar por aquellos caminos donde usted y yo podemos disfrutar. Mis amados, le animo. Por primera vez, reconozca, quizás en la condición correcta, como Dios quiere. Isaías lo hizo y reconoció quién es Dios y reconoció quién es Él, cómo estaba Él. Entonces es necesario confesar nuestro pecado y ir a Dios. Dios anhela que usted sea transformado conforme a su voluntad, que usted sea el embajador del cual Dios nos lleva a ese caminar. Mis amados, quiero orar por usted, quiero animarle a usted y a su familia que se una en oración, que se una. El día de mañana estaremos en ayuno y oración, así que le hago énfasis sobre esto. Es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de perdón, es un tiempo de amar, es un tiempo de esperanza. Tenemos la fe y la confianza en el Señor, así que le animo, quiero orar por usted. Padre, gracias por este momento, gracias por la vida de mis hermanos. Pido que les dé la fortaleza, les des lo que necesitan. Provéeles, Padre, a cada uno de ellos, Señor, y a cada familia que, Padre, está sintiendo dolor, tristeza, angustia. Quítale de aquello. Padre, ponles paz, ponle amor, ponle esa esperanza, esa confianza en ti y que te busquen, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque creo en lo que tu palabra nos dice. Amén.